Palabra de Dios. Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Entonces los fariseos dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Amén. En el contexto veníamos hablando de una importante afirmación que el Señor hace, una de las afirmaciones más grandiosas y solemnes de las que aparecen en este Evangelio. Es una de las declaraciones en donde el Señor Jesucristo dice: yo soy. Y hablábamos que el Señor, estando allí enseñando cerca del templo en Jerusalén, se levanta y dice: yo soy la luz del mundo. Y hablábamos de que el mundo se encuentra sumido en la más profunda y densa oscuridad. Que el único remedio para que los hombres puedan salir de ese mundo de tinieblas es Jesucristo. Él es la luz. Y decíamos explícitamente que Jesús no es una luz cualquiera, pues Él no dice: yo soy un iluminado o yo soy otra luz. Él dice: yo soy la luz que el mundo necesita. Y también decíamos que el Señor dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Ese seguirle, habíamos dicho que se trataba de creer en Él, de confiar en Él, de seguirle como Israel siguió la columna de nube en el desierto. Era ir en la luz, era buscarle, era confiar en Él, entregarse a Él completamente. También observábamos que el texto dice: no andará en tinieblas. Y decíamos que las tinieblas representan ¿qué cosa? La maldad, el pecado, la incredulidad, la ignorancia, la muerte. Sino que tendrá la luz de la vida, es decir, la vida que viene de Dios, la vida eterna, la vida que solamente Jesucristo puede dar. Ahora, acabamos de observar en el versículo 13 que los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Pensemos en un momento. El Señor Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo.
Estas personas que conocían el Antiguo Testamento sabían que siempre que se hablaba de la luz era una referencia directa a Dios. ¿Recuerdan el Salmo? Jehová es mi luz y mi salvación. Entonces ahora aparece el Señor Jesucristo diciendo: yo soy la luz del mundo. ¿Qué está diciendo el Señor con esas palabras? Yo soy Jehová. Yo soy Dios. Obviamente debió haber sido demasiado escandaloso y ofensivo para estos hombres. El Señor estaba diciendo lo más elevado que podía decir acerca de sí mismo. Los fariseos de quien nos está hablando este pasaje probablemente no fueron los mismos que habían venido con la mujer que fue sorprendida cometiendo adulterio. ¿Recuerdan? Que lo observamos también en el contexto. ¿Cómo salieron esos fariseos y esos escribas? Cuando el Señor dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué hicieron? ¿Se quedaron escuchando la enseñanza de Cristo? Salieron acusados por sus propias conciencias. Pero aquí nos habla otra vez de los fariseos. Y podemos entenderlo porque era la secta más numerosa y poderosa en los días del Señor. Habían fariseos por todas partes, por todas las calles de Jerusalén. Entonces no era difícil que ahora estaban nuevamente en la escena tratando de encontrar algo con que acusar e ir en contra del Señor. ¿Y qué dicen? Tu testimonio no es verdadero. Esto significa: tu testimonio no es de fiar. No es digno de atención. No vale. Insistían en que una afirmación como la que había hecho Jesús debía de tener como mínimo 2 testigos. ¿Por qué? ¿Por qué debían haber 2 testigos? ¿Quién lo decía? La ley. Que para cualquier aseveración, cualquier cosa, cualquier caso que se presentara, siempre debían presentarse 2 o 3 testigos. Según ellos, la declaración era inválida porque carecía de pruebas que la acompañaran. Después de todo, cualquier persona podía levantarse y decir de sí mismo lo que se le ocurriera. Y seguramente estos fariseos pensaron que nuestro Señor era alguien desquiciado, lunático, que estaba diciendo cosas irracionales. Estaba hablando más de la cuenta acerca de sí mismo. Pero lo que no se daban cuenta era que el testigo principal que confirmaba las palabras de Cristo es el mismo Dios. Tenemos que, como lo acabamos de observar, el Señor dice: mi Padre es el que da testimonio de mí. Ya habíamos observado este asunto de los testigos en capítulo 5. Y también habíamos observado que el Señor dijo: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Él está de acuerdo con lo que están planteando estos hombres. Pero aquí Él presenta a un testigo más grande y poderoso.
Se trata del mismo Dios Padre. Ya en el contexto pasado, el Señor había hablado de otros testigos, había mencionado a otros testigos. Uno de ellos fue Juan el Bautista. ¿Recuerdan? ¿Qué decía Juan acerca del Señor? ¿Qué dijo Juan acerca de Cristo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también dijo, yo he venido, enviado de Dios, pero yo no soy la luz. Yo no soy el profeta, yo no soy el Cristo, porque detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo los estoy bautizando en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El testimonio de Juan. También se hablaba del testimonio de Moisés. ¿Por qué Moisés dio testimonio de Cristo? ¿Cómo lo hizo? En sus escritos. Moisés había hablado acerca del Señor. Dijo que Dios levantaría un profeta y que la persona que no escuchara a este profeta sería cortado del pueblo, moriría. Y efectivamente esas palabras de Moisés se estaban cumpliendo plenamente en Cristo Jesús. Las Escrituras. Durante todo el Antiguo Testamento hay evidencia de que Dios había hablado que enviaría al Mesías. Entonces, ¿habían testigos? ¿Habían evidencias? Suficientes, de sobra. Lo que pasa es que cuando alguien no quiere creer, no hay evidencia que le convenza ni que le satisfaga. Y eso era lo que le estaba ocurriendo a estos fariseos. Realmente era que no querían creer. Allí estaban, frente a la luz admirable. La luz estaba brillando frente a ellos en todo su fulgor y ellos estaban duros como el acero, cerrados, obstinados, empecinados en no creer, amando más las tinieblas, la religiosidad y el pecado. Es lamentable la condición de muchos que prefieren la oscuridad que la luz, que prefieren la noche y las sombras por encima de la luz admirable que el Señor Jesucristo da. Para muchos es mejor vivir en la confusión, el engaño y en la mentira que seguir a Jesús. Encontré una historia que me pareció interesante traerla a colación. Hablaba de una señorita que tenía un perro al que quería mucho. Así como encuentra usted por ahí gente hoy en día, ¿no? Que llegan al veterinario, ¡salve doctor, por favor, haga algo que se me muere! Y les preocupa más el perro que al papá que lo tienen por allá en el geriátrico abandonado. Y un día el animal enfermó y al poco tiempo murió. La muchacha se puso muy triste, se sentía muy sola, pero en eso llegó una amiga a quien amaba con todo el corazón y en su compañía se sentía contenta. Se le murió el perrito, entonces ahora llegó la amiga. Pero la amiga contrajo una grave enfermedad que le costó la vida.
Y la aflicción de la señorita fue tan grande que no halló ningún consuelo. Para distraerse un poco, salía al jardín donde tenía un rosal muy hermoso. Pero para colmo de su tristeza, notó que su rosal se estaba marchitando y secando. Con desesperación lloraba y se quejaba de su triste suerte. En una de tantas veces un señor la oyó y le dijo: señorita, usted no conoce a Jesucristo, un amigo que nunca muere y en su compañía hay alegrías. Alegría que nunca se acaba. Es verdad que en esta vida todo es pasajero, pero las cosas del Señor duran para siempre. Y no podemos encontrar ni en personas, ni en animales o cosas, lo que solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Con estas palabras el Señor dice: a pesar de que estoy dando testimonio acerca de mí mismo, con respecto a mi misión y a mi oficio, mi testimonio es fidedigno, debe ser creído, debe ser aceptado. Cristo contestó que su propio testimonio es suficiente porque es consciente de su autoridad. Un gran médico, cuando da un dictamen y dice: pasa esto, necesita de ir a consultar a otros. Estoy hablando de un gran médico. ¿Sabe? Lo mismo un abogado, cuando dice: la situación es esta, él sabe de qué está hablando. Jesucristo aquí dice: yo sé qué es lo que estoy diciendo, porque yo sé de dónde he venido, y a dónde voy. ¿De dónde viene el Señor Jesucristo? Del Padre, del cielo. ¿Y a dónde regresaría? Al Padre, al cielo. No se trataba de orgullo, sino que simplemente el Señor sabía lo que estaba diciendo. Su testimonio es absolutamente verdadero porque Él es Dios. No vino a ellos como un profeta cualquiera, ni como un mero hombre. Se trataba del Mesías que había de venir al mundo. Entonces, sabiendo todo esto, nuestro Señor dice: tengo derecho a decir que mi testimonio es auténtico y verdadero, digno de fe. Pero ustedes no saben nada de mí. Ustedes no saben porque no me conocen ni creen en mí. Están ciegos y su opinión carece de todo valor. Ahora notemos que nuestro Señor aquí pudo haber dicho: yo soy Dios. ¿Pudo haberlo dicho? No lo hizo. No lo hizo. Pero el argumento que Él da es que sé para qué he sido nombrado y quién me ha enviado. Por eso les pido que presten atención a mi mensaje.
Aún así, estos hombres no le entenderían porque eran carnales y no espirituales. ¿Cuánta gente se encuentra como estos fariseos, cerrados totalmente a la verdad? ¿Pocos? Muchos. Hay muchos. Están totalmente ciegos a la luz. No la quieren ver. No la quieren aceptar. No la quieren reconocer. Cristo es la luz del mundo. Dios es luz y Cristo es la imagen del Dios invisible. Los que siguen al Señor no serán dejados en las tinieblas, ni tampoco serán llevados por el engaño y el error, porque nuestro Señor nos guiará eternamente y para siempre, aún más allá de la muerte. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Con estas palabras el Señor les dice, lo que ustedes juzgan, lo que ustedes determinan, lo hacen según las apariencias, según lo externo, y me están juzgando a mí por lo que ven. Seguramente decían, no, pero este es el carpintero de Galilea. ¿Qué nos va a venir a decir ahora que es la luz del mundo? Ellos se guiaban por la humilde apariencia del Señor. Y el Señor les dice, ustedes se jactan en despreciarme porque carezco de grandeza y de dignidad externa. Ustedes juzgan sin ninguna comprensión espiritual. Y ya me han etiquetado como un impostor y un farsante. Sus mentes están llenas de prejuicios carnales y por eso mi testimonio les parece carente de valor. Generalmente nosotros somos muy dados a juzgar como lo hacían los fariseos. Nos dejamos llevar ¿por qué? Por las apariencias. Y hay un adagio popular que dice que las apariencias engañan. Por eso la palabra del Señor nos insta a que debemos juzgar ¿cómo? Con justo juicio. A no dejarnos guiar por lo que podemos ver por encima. A no dejarnos llevar por lo que nos indican los ojos. A veces las personas más malas aparecen disfrazadas. Por eso no podemos dejarnos llevar por las apariencias. Debemos de tener cuidado porque no todas las cosas son lo que parecen. Y nuestro Señor aquí hace un contraste. El Señor dice, ustedes juzgan según las apariencias y yo no juzgo a nadie. Yo que realmente puedo juzgar, ¿por qué? Porque Él conoce el corazón. Él sabe lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Recordemos lo que observamos en un versículo anterior. El Señor no necesitaba de que nadie le diese testimonio de los hombres, pues Él sabía lo que había en el corazón del hombre. En su omnisciencia, Cristo conoce todas las cosas. Y Él les dice, ustedes están dispuestos a juzgar según las apariencias. Y yo que tengo todo el conocimiento total de las cosas, no juzgo. ¿Qué le dijo a la mujer? Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Entonces, si había alguien que podía juzgarla, era el Señor. Y no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él no vino a condenar, sino a salvar a los pecadores.
Mientras el máximo juez se niega a condenar a un pecador culpable, los jueces hipócritas estaban dispuestos a juzgar al Señor, en quien no podían encontrar tacha, pecado ni defecto alguno. Entonces, ¿qué contraste? El hombre dispuesto a juzgar, el Señor Jesucristo dispuesto a perdonar. Versículo 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Si nuestro Señor no adoptó el oficio de juez en ese momento, no era precisamente porque no estuviese calificado para hacerlo. Si Cristo juzga, su juicio es justo y verdadero porque Él es Dios. A diferencia del juicio emitido por los escribas y fariseos, que no veía más allá de las apariencias, el juicio de nuestro Señor se basa en un conocimiento pleno y total de los hechos y las circunstancias. El conocimiento que solo Dios posee. Y Cristo lo posee porque es uno con el Padre. El juicio de Jesús es perfecto porque se hace con el conocimiento que solo Dios tiene. En otras palabras, les dice, no piensen que por el hecho de que no juzgo a nadie, no estoy acreditado para hacerlo. Efectivamente, habrá un momento y llegará el día en que ese mismo Señor que vino a morir colgado en una cruz y a dar su vida en rescate de muchos, se sentará en el trono para juzgar a cada quien. ¿Y qué pensamos acerca de esto? ¿Cómo lo vemos? Que el Señor Jesucristo un día será el juez. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Es bueno o malo? ¿Bueno para quiénes? Para los que han sido justificados en Él. ¿Malo para quiénes? Para aquellos que lleguen allí y el Señor les presente toda lo que se conoce en derecho como el acervo probatorio, el material, y les muestra su vida y les dice, mire, ahí está, ese es usted. ¿Qué se merece? ¿Qué se merece? Para ellos será un juicio terrible sin esperanza. Para ellos será muy duro estar frente al juez, a Jesucristo. Entonces todo esto debe hacernos pensar en que a los ojos de nuestro Señor estamos completamente descubiertos, que no hay nada oculto para Él, que nuestro Señor conoce aún los pecados más secretos, aún las cosas que se hacen a media luz y en luz baja, en la intimidad, las cosas más viles, más sucias, que se desarrollan en la oscuridad. Y se han dado cuenta que siempre el hombre cuando va a pecar siempre busca sitios oscuros. ¿Sí lo han notado? Esos antros que son casi que oscuros completamente, son los que más se llenan. Porque los hombres buscan la oscuridad para moverse en su pecado. Pero de todas esas cosas, el Señor un día
las sacará y las juzgará. Dios no será burlado de ninguna manera, y que esta solemne advertencia nos conduzca y nos guíe hacia la santidad, a vivir como conviene, como hijos de Dios. Porque de todas maneras, aunque no seremos juzgados ni condenados con el mundo, sabemos por la palabra de Dios que un día estaremos en el tribunal de Cristo, en donde el Señor mismo sopesará las obras del creyente y le dará a cada uno lo que se merece. Habrá un tribunal de Cristo. Habrá un lugar en donde estaremos allí frente al Señor también nosotros y deberemos dar cuentas por lo que hemos hecho. A lo largo de este evangelio podemos ver la unión íntima que existe entre el Padre y el Hijo. Se puede decir que es casi un tema predominante a lo largo del evangelio. El Señor dice: yo y mi Padre uno somos. Y eso precisamente fue lo que escandalizó tanto a los fariseos y a los judíos, a los líderes religiosos. Que este hombre venga a hacerse igual a Dios, a decir que es Dios. Eso era algo supremamente escandaloso y, como lo dijo el sumo sacerdote, blasfemia. Algo blasfemo. Siga. Bienvenido. Entonces, esa afirmación de Cristo aumentó el antagonismo, aumentó la ira, el furor que había contra él. Y termino ya aquí. Se cuenta que en la Edad Media, un hombre muy virtuoso fue acusado de asesinato. El culpable era alguien muy influyente del reino y por eso desde el primer momento se procuró hallar a un chivo expiatorio para encubrirlo. Es decir, un hombre fue acusado de algo que no cometió y lo utilizaron como chivo expiatorio. Es decir, lo utilizaron para acusarlo de los delitos de otro. El hombre fue llevado a juicio y comprendió que tenía escasas oportunidades para escapar de la horca. El juez, aunque también estaba confabulado, se cuidó de mantener todas las apariencias de un juicio justo. Por eso le dijo al acusado: conociendo tu fama de hombre justo, voy a dejar tu suerte en manos de Dios. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿no? Todo muy bien planeado. Todo muy bien diseñado. Escribiré en 2 papeles: culpable o inocente. Tú escogerás y será la providencia la que decida tu destino. Por supuesto, el perverso funcionario había preparado los papeles con la misma leyenda: culpable. Estaba aparentando hacer algo justo para que fuera Dios quien decidiera. Dije, bueno, voy a dejar todo en manos de Dios. Pero los 2 papeles decían culpable. La víctima, aún sin conocer los detalles, se dio cuenta que se trataba de una trampa. Y cuando el juez lo forzó a tomar uno de los papeles, el hombre respiró profundamente y permaneció en silencio
unos segundos con los ojos cerrados. Cuando ya la sala comenzaba a impacientarse, abrió los ojos con una sonrisa, tomó uno de los papeles, se lo metió a la boca y lo engulló rápidamente. Es decir, que se lo comió, se lo tragó. Sorprendidos e indignados, los presentes reprocharon: ¿qué ha hecho? Ahora, ¿cómo vamos a saber el veredicto? El hombre replicó: muy sencillo, es cuestión de leer el papel que queda, y así sabremos lo que decía el que me tragué. Con refunfuños y una bronca muy mal disimulada, debieron liberar al acusado y jamás volvieron a molestarle. Menos mal que el Señor Jesucristo no es como este juez que nos narra esta historia, ¿no? Sus juicios son justos, son verdaderos y son rectos, y en ellos podemos descansar. Que el Señor nos ayude para vivir como conviene